Hola y bienvenidos a la historia de otros cuentos. En nuestro nuevo vídeo continuamos el recorrido por la escultura del Renacimiento italiano, etapa artística que ya hemos situado en su contexto histórico, repasado sus características básicas y estudiado la obra de su iniciador, Lorenzo Ghiberti. Dejo los enlaces en la caja para quien quiera consultarlos. Ahora vamos a conocer al más destacado representante de la escultura del Quattrocento en Italia, Donatello. Allá vamos. Conocido por todos como Donatello, su nombre era Donato di Beto Bardi. Nació en Florencia, la cuna del Renacimiento, en el año 1386. Era hijo de Niccolò di Beto Bardi, cardador de lana y muy activo en diversas revueltas que se produjeron en la ciudad florentina durante el siglo XIV. Gracias a Vasari conocemos muchos datos sobre su vida. Vasari nos presenta de Donatello la imagen de una persona noble y elegante, de formas delicadas, lo que le permitía moverse en los círculos humanistas de la época. El poderoso Cosme de Medici fue su gran mecenas. Donatello murió en 1466, también en la capital de la Toscana, a los 80 años, tras una enfermedad que le impidió trabajar los últimos años de su vida, siendo enterrado en la Basílica de San Lorenzo. Al igual que la mayoría de los artistas del Renacimiento, no se conformó con una sola disciplina artística. Aunque destacó como escultor, también fue pintor y orfebre de calidad. Nosotros nos centraremos únicamente en sus esculturas y relieves. Si bien no fue el primer escultor del Renacimiento, puesto que le corresponde a Lorenzo Ghiberti, Donatello abrió la mayor parte de los caminos que luego recorrió la plástica renacentista. Caminos que ensancharon otros artistas como Miguel Ángel Buonarroti. Donatello innovó en todas las facetas de la escultura y trabajó todos los materiales, desde el mármol y el bronce hasta la terracota y la madera. El tema principal en la obra de Donatello es la figura humana, a la que dotó de gran variedad de gestos y actitudes, con su realidad interna y sus diferentes estados anímicos. Sus obras son auténticos retratos psicológicos. No solo exploró lo anímico, también recorrió las diferentes etapas de la vida, la alegría de la niñez y la juventud, la plenitud de la madurez y la decrepitud de la vejez. La característica esencial de la obra de Donatello es la naturalidad, rompiendo con el idealismo predominante durante el Quattrocento y que vimos en la obra de Ghiberti. Su primera formación artística, como la de otros muchos artistas florentinos, fue la orfebrería, gremio de gran tradición en la capital de la Toscana. Viajó a Roma junto con Brunelleschi entre 1402 y 1404 para estudiar el arte clásico. Tras su regreso a Florencia, entró a trabajar en el taller creado por Ghiberti para la elaboración de las puertas del Baptisterio de San Giovanni. Repasaremos ahora algunas de sus obras para analizar la evolución de su arte. Comenzaremos por una obra realizada entre 1409 y 1411, una obra, por tanto, todavía de juventud, San Juan Bautista, esculpida para decorar la fachada de la Catedral de Santa María dei Fiori. Estuvo emplazada junto a la puerta central hasta 1588. Tiene unas enormes dimensiones, con más de 2 metros de altura. Posiblemente Donatello se inspiró en el Júpiter capitolino de la época romana. En esta estatua sedente podemos observar el rasgo más destacado de la plástica de Donatello, la naturalidad. Aunque quedan rasgos de la rigidez antigua, vemos la humanización de la figura, especialmente en el rostro y en las manos. Es una composición piramidal, sólida y simple. Pese a ser una escultura de bulto redondo, al estar concebida para un espacio en la fachada, predomina la ley de la frontalidad. El volumen lo logra gracias a los ropajes que cubren las piernas, cuyos pliegues crean efectos de claroscuro. En la mano sostiene el Evangelio para la identificación iconográfica del personaje. Esta obra inspiró a Miguel Ángel para su Moisés, tanto en la postura como en la fuerza psicológica, lograda gracias a su mirada intensa y concentrada, que abrió el camino hacia la terribilidad de Buonarroti. En la actualidad podemos contemplarla en el Museo de l'Opera del Duomo. Para continuar el repaso a la obra de Donatello, nos trasladamos a una iglesia que ya conocemos del vídeo dedicado a Ghiberti, la capilla fiorentina de Or San Michele. Recordamos que la fachada de esta iglesia, antes convento, tribunal y mercado de cereales, está decorada con 14 hornacinas que contienen las imágenes de los santos a los que cada gremio de la ciudad tenía como patrón. Donatello recibió 3 encargos para este conjunto: un San Marcos para el gremio de los hiladores, el San Jorge para el de los fabricantes de armaduras y un San Luis de Tolosa para el de los capitanes güelfos. Nos detendremos en las dos primeras. San Marcos, esculpida entre 1411 y 1413, está retratado de pie y vestido con una túnica. Sobre esta obra, y siempre según Vasari, dijo el propio Miguel Ángel: «Nunca había visto una figura con el aire de tan buen hombre como esta.
y que si San Marcos había tenido realmente estas características, entonces podía creer ciegamente en lo que él había escrito. Donatello representa al evangelista con un estilo clásico y naturalista, empezando por la postura, con una pierna adelantada en contraposto y con una ligera curva en el cuerpo. El ligero movimiento parece liberarle del espacio de su hornacina y de la frontalidad propia de las obras dependientes del marco arquitectónico. Los ropajes y la expresión del rostro nos llevan a pensar en un filósofo griego, serio, concentrado y digno, con una mirada perdida en el horizonte. De nuevo, la presencia del Evangelio ayuda a la identificación iconográfica. Actualmente, la fachada de Or Saint-Michel luce una copia, mientras el original se puede contemplar en el museo de la propia iglesia. Para la misma iglesia, Donatello esculpió un magnífico San Jorge en 1417. Vemos ahora a un guerrero en plena madurez. San Jorge aparece solo, sosteniendo un escudo con la cruz que le identifica y ataviado con una armadura. No podía ser de otra forma al tratarse de un encargo del gremio dedicado a fabricarlas. La representación sigue un modelo clásico, con la pierna ligeramente adelantada para dar mayor movimiento a la obra. Para contrarrestar la frontalidad, Donatello gira ligeramente la cabeza en dirección contraria al resto del tronco, generando sensación de movimiento en la figura. La concentración que refleja el rostro dota a la figura de una gran fuerza, lo que nos lleva al retrato psicológico del personaje. Más allá de la cruz del escudo, no hay ningún otro elemento iconográfico en la obra, por lo que podría ser interpretada como la representación de un caballero. Pero el pedestal de mármol sirve para la representación en relieve de la historia de su batalla contra el dragón. Se trata de un magnífico relieve que juega con el grosor de las figuras para crear una ilusión espacial casi pictórica, favorecida por la diferente incidencia de la luz. Esta técnica se conoce como staccato o relieve aplanado, una de las grandes aportaciones de Donatello. Hemos comentado que la obra de Donatello recorre la representación de la figura humana en todas sus dimensiones y edades. Si San Jorge representa la plenitud de la juventud, el profeta Habacuc, también conocido como il Zuccone, el calabacín, representaría la decrepitud de la vejez. Esta obra, de 1423 a 1425, forma parte de un conjunto de 5 esculturas encargadas a Donatello para el campanario del Duomo de Florencia. Junto al citado Habacuc, esculpió al profeta imberbe y al profeta pensativo en 1415. Sus nombres se deben a que ninguno de los dos se ha identificado con un personaje bíblico concreto. Los otros 2 encargos fueron el sacrificio de Isaac de 1421 y el profeta Jeremías. El profeta Habacuc es una obra en mármol de dimensiones algo mayores al natural. Representaba un personaje real, un tal Barducho, en la actitud de orador clásico. Es la obra en la que el naturalismo de Donatello aparece con mayor crudeza, mostrando la fealdad al estilo del realismo que veremos en muchas obras del barroco. Es una figura anciana, de rasgos duros, muy delgada, con pómulos marcados y calvo. Los brazos, que escapan por los lados de la túnica, demuestran un esmerado trabajo anatómico. Destaca el trabajo de los profundos pliegues en sus ropajes, que acentúan el claroscuro. Es un retrato psicológico de gran fuerza expresiva e intensidad en la mirada, el retrato de un personaje dotado de una enorme dignidad. Tanto esta obra como el resto del conjunto fueron trasladados en 1937 al Museo de la Ópera del Duomo, sustituyéndose por copias. En este recorrido por las diversas edades del hombre, a través de la obra de Donatello, no podía faltar la alegría de la niñez, representada en los relieves del púlpito de la Catedral de Prato y la cantoría de la Catedral de Florencia. Un tropel de niños cantores se mueven y agitan libremente, llenos de gracia y de vida. El inquieto desfile es acentuado con la división de las escenas de forma vertical, mediante pilastras pareadas en Prato o columnillas revestidas de mosaicos en Florencia. En el púlpito de Prato colaboró, como en otras muchas obras, con Michelozzo, al que conoceremos más por su obra arquitectónica. Una de las obras más conocidas de Donatello es su David, de 1440. Una escultura de bronce encargada por Cosme de' Medici para el jardín del Palacio Medici-Riccardi, y que actualmente se conserva en el Museo Bargello de Florencia. Muestra al héroe en el momento posterior a la lucha, con la cabeza de Goliat a sus pies. Es un desnudo de gusto verdaderamente clásico, mostrando una anatomía de incipiente musculatura propia de un joven. David está representado como un adolescente gentil, arrogante en la victoria y muy seductor, una exaltación de la belleza del cuerpo humano. Su postura, en pie, volcando el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, le permite flexionar levemente la izquierda, de nuevo en contraposto clásico, provocando una ligera inclinación en la cadera que recuerda la curva presbiteriana.
El personaje aparece tocado con un sombrero toscano, quizá mostrando la fuerza de Florencia frente a enemigos más poderosos. La madurez del hombre queda representada por el retrato ecuestre del condottiero Erasmo de Narni, conocido como el condottiero Gattamelata, situado frente a la Basílica de San Antonio de Padua y fundido en 1453. Es un maravilloso retrato ecuestre fundido en bronce, el primero de esta tipología que se realizaba desde la antigüedad, al menos con estas proporciones monumentales. Su modelo debemos buscarlo sin duda en la escultura romana de Marco Aurelio a caballo. El personaje, un hombre adulto muy conocido de su época, general de las fuerzas de Padua, está pasando revista a sus tropas. Destaca la contención y la elegancia en un distinguido tono clásico. Una auténtica representación del caballero renacentista, sereno, fuerte y con autoridad. Donatello colocó una bola como apoyo a la única pata levantada y ligeramente flexionada del caballo, confiriendo al conjunto un carácter tremendamente macizo. Donatello rescató el modelo del retrato ecuestre que desde ese momento se convirtió en la representación habitual del poder. Solo unos años después, en 1480, Verrocchio esculpió Il Corleone. El modelo persistió hasta bien entrado el siglo XX, con representaciones de todo tipo de líderes políticos o militares, lo que convierte a Gattamelata en una de las obras más influyentes del artista florentino. La vida de Donatello fue muy larga y su obra muy extensa, por lo que dejamos muchas de sus esculturas en el tintero, a la espera de poder grabar un segundo vídeo. Pero para finalizar el de hoy, comentaremos dos obras realizadas en sus últimos años, María Magdalena Penitente y Judith y Holofernes. Obras dotadas de una enorme expresividad y de una gran fuerza psicológica, lo que les hace tremendamente interesante. Talló su María Magdalena Penitente en 1453, una obra en madera policromada que representa la penitencia del personaje para purgar sus culpas. Muestra una mujer vieja y demacrada, muy delgada, de manos huesudas y ojos hundidos en sus cuencas. Viste ropajes viejos y luce una larga cabellera deshecha. Su actitud es de oración, con las manos unidas y abierta que deja ver su maltrecha dentadura. Destaca el estudio anatómico de los brazos y las piernas. Impresiona la piel arrugada del pecho. Es la obra más expresionista de Donatello, muy lejos de la serenidad del humanismo clásico y más cercana a las realizaciones que veremos en el barroco. Terminamos este repaso por la obra de Donatello con su Judith y Holofernes, de 1453 al 57, obra de bronce fundida para el jardín del Palacio Medici Riccardi, como ya lo había sido el David, por encargo de Cosme o bien de Pedro de Medici, no lo sabemos con seguridad. Con el ascenso de Savonarola, abandonó el espacio para el que estaba realizada y se situó en el lugar donde posteriormente se acogerá el David de Miguel Ángel, en la Plaza de la Signoria, aunque después fue trasladado a la logia de la misma plaza. Actualmente puede contemplarse en el Museo del Palacio Vecchio. La historia de Judith recuerda a la de David, representando la victoria del débil frente al poderoso o de la libertad frente a la tiranía. Donatello elige para la representación el momento en que, tras haber asestado un primer tajo con la espada en el cuello de Holofernes, Judith se dispone a terminar su tarea decapitando al jefe asirio. Es un grupo escultórico fundido en bronce, de más de 2 metros de altura, una obra exenta, sin ningún tipo de sumisión al marco arquitectónico, ofreciendo multitud de puntos de vista. Es muy interesante el contraste entre la figura desnuda de Holofernes, con un cuidado estudio anatómico propio del desnudo, y la figura vestida de Judith, que obliga al trabajo de los pliegues. Contrasta la melena larga de Holofernes con el velo que cubre el cabello de Judith. La mujer representa la virtud y el recato frente al desenfreno del varón. El cuerpo de Holofernes se desploma sin fuerza como un pelele. La postura y el rostro de Judith reflejan la concentración y la determinación para cumplir con su terrible tarea, mientras el de Holofernes muestra una mueca desesperada y deforme, casi monstruosa. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperemos que haya despertado vuestro interés por la obra del gran escultor florentino y os animamos a disfrutar del arte. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.